Coincido en que fue mal día, coincido en que pensionistas, personas usuarios del transporte público, afectados por la DANA, empresarios, que había ayudas en el decreto ley de ayer, pues no entienden nada. Y de hecho se produjo una circunstancia que fue muy reveladora, y es que cuando se conoció el resultado de la votación, los que habían ganado la votación, es decir, los que habían bajado las pensiones y los que habían quitado las ayudas al transporte público, no aplaudieron. Era un silencio de vergüenza, vergonzoso, porque ellos sabían lo que acababan de hacer. Y lo que acababan de hacer era bajar las pensiones, era que hoy el precio del billete del transporte público fuera mayor y que hoy, afectados por la DANA, no tuvieran determinadas ayudas. Y por tanto ese hecho, porque cuando hay votaciones en el Congreso, normalmente quien las gana pues aplaude o muestra signos de alegría. Ayer, sin embargo, lo que hubo fue un silencio de vergüenza por parte de los que ganaron esa votación. Y yo entiendo que los ciudadanos, que a los políticos lo que nos piden es que facilitemos su vida. Si es que a los 350 diputados que estábamos allí ayer votando nos piden que facilitemos y que mejoremos las condiciones de vida de la gente. Y por tanto no entienden que ayer algunas fuerzas políticas, el Partido Popular desde luego, pero también otras fuerzas políticas, bajaran las pensiones. Ustedes no tienen ninguna responsabilidad, es decir, por ejemplo, el PP se queja, no recibimos ni una llamada de nadie del gobierno para negociar este ómnibus. Mire, nosotros este Real Decreto Ley que... No, a mí no me gusta llamarlo ómnibus porque es una palabra... Gran decreto ley. Bueno, yo lo llamo un decreto ley de escudo social. Es que ayer había un escudo social para pensionistas que se les subía las pensiones entre un 3%, casi un 3% para la mayor parte de las pensiones, pero la no contributiva es un 9%. Había ayudas para el transporte público, el rodalíes, cercanías que eran gratuitos, hoy han dejado de serlo, como consecuencia de este no de algunas fuerzas políticas. Y por tanto a mí me gusta llamarlo como el decreto ley del escudo social. Este decreto ley se trabajó en septiembre con los grupos parlamentarios. Se trabajó en septiembre y se acordó en diciembre con los grupos parlamentarios, que fue cuando lo aprobamos. Y por tanto nosotros hicimos nuestro trabajo. Y por eso es un decreto ley que contiene un escudo social, que contiene medidas muy variadas, pero todas para defender y para mejorar la vida de las personas. La gran pregunta, y se la han hecho, y yo se la vuelvo a hacer, o por lo menos retóricamente se la han hecho. Yo le decía, es decreto ómnibus para uno, un decreto de escudo social para otros, pero mete bastantes cuestiones que para algunos pueden ser distintas. En lo general tiene un tono social, las ayudas a Valencia, las ayudas a las familias vulnerables, al transporte público, los inmigrantes menores en Ceuta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se podía haber troceado, precisamente por eso. Si tienen un problema de relación con la oposición, no podrían haber troceado, si no individualmente, por lo menos los 4 o 5 claves, las pensiones por separado, el transporte público por separado, las familias vulnerables por separado, y luego agrupar el resto. Se lo pregunto de verdad porque ignoro si al trocearlo se retrasa o no. No conozco el trámite parlamentario, pero da la impresión de que, teniendo en cuenta cómo es Junts, que luego hablaremos de Junts, y cómo está el PP con ustedes, si no podrían haberlo hecho de otra manera. Mire, si se hubiera troceado, lo que hubiera pasado es que no se hubiera aprobado ninguno de los decretos leyes que hubieran sido distintas partes de ese decreto ley. Ese decreto ley es un todo y era un todo. ¿Por qué? Porque es el resultado de la negociación y del trabajo con diferentes grupos parlamentarios, donde obviamente hay medidas que provienen de algunos grupos parlamentarios, otros que provienen de otras, pero todos aceptan ese conjunto que es el decreto ley. Esta idea que se está planteando de que, bueno, pues, ¿por qué no se trocea? Yo pregunto, pero ¿por qué queremos hacer recortes? ¿Por qué queremos enfrentar unos colectivos con otros? ¿Queremos ayudar a los pensionistas pero no queremos ayudar a los afectados de la DANA? ¿Queremos ayudar a los usuarios del transporte público pero no a la empresa electrointensiva? ¿Queremos ayudar a los beneficiarios del ingreso mínimo vital pero no a las personas a las que se prohíbe que se las desahucie porque son personas vulnerables que no tienen dónde ir? Claro, es que la época de los decretos leyes de recortes ya pasó. Aquí no se trata de ningún recorte, aquí se trata de proteger a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y ese decreto ley que incluye todas esas medidas es el conjunto del trabajo que, insisto, hicimos en septiembre para que todos los grupos parlamentarios que garantizaban que saliera adelante el decreto ley estuvieran de acuerdo en ese mínimo que era ese decreto ley. Pero entonces en diciembre...